Entonces hemos venido haciendo una serie acerca de el Espíritu Santo. Me parece que esta es la cuarta sesión, si no la quinta. Y el tema para hoy es cómo experimentar el poder del Espíritu Santo. Específicamente no es el tema, no es el tema de hoy pero sí vamos a introducirnos al tema. Es decir, vamos a partir este tema en dos partes. La primera es como una introducción para entender cómo adentrarnos a experimentar el poder del Espíritu Santo. Y el tema dentro de 8 días será cómo experimentar el poder del Espíritu Santo. Pero no los quise dividir para que estén totalmente ligados. Entonces, ¿cómo experimentar el poder del Espíritu Santo en mí? La parte primera, y vamos a leer en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Repitámoslo. Digo pues, andad por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has concedido el privilegio de tener tu palabra para ser guiados por tu Espíritu Santo, pero a través de tu palabra, para hallar el camino de la santificación, que es el camino de un sí a la obediencia total a tus mandatos, que aunque no podemos, tú nos das el privilegio de lograrlo por tu Espíritu Santo, que obra las obras de Cristo en nosotros. Gracias, Señor. Háblanos esta mañana en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Bueno, entonces ya definimos a la luz de la palabra de Dios quién es el Espíritu Santo. Ya definimos quién es. Y aclaramos, no es qué es, sino quién es, porque es una persona. Es una persona que tiene los atributos totales de Dios, es decir, es Dios. Y también aprendimos que es el otro consolador. ¿Y por qué el otro? Porque ya tenemos un consolador que es Cristo, que nos trajo la salvación, que nos trajo la gracia, que nos trajo la redención, que nos reconcilió con el Creador. Pero como Cristo parte para estar en el trono que le corresponde por ser el vencedor, el que sujetó todo bajo sus pies, Él parte allá. Y además para interceder por nosotros, Él dice, no se preocupen, no los dejo huérfanos, yo les mando otro consolador. Entonces es el otro consolador después de Cristo. También comprendimos cómo el Espíritu Santo de Dios cumple unos ministerios en nuestra fe. Cómo el Espíritu Santo es el quien obra nuestra formación a la semejanza de Cristo y cómo nos edifica según la voluntad de Dios. Eso no es obra de cada uno de nosotros, es obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir la puerta. ¿Para qué? Para que no vivamos frustrados, porque ¿cuántas veces nos hemos frustrado tomando decisiones de hacer el bien y terminamos qué? Fracasando. Y cada vez que uno fracasa, ¿qué pasa? Cuando uno se siente allá en el hueco, llega el enemigo con su legión de demonios y le dice, si ve, eso yo le dije que eso no era para usted. Eso no vuelva por allá a ese culto. Eso vea, usted es un fracasado. Eso eche para atrás. ¿Quién dijo que eso era para usted? Y comienza a mostrarle otras personas. Dice, vea fulano, ese sí es bueno. O si no, comienza a mostrarle a aquellos cristianos que han tenido algún error. Y comienza a decirle, si ve, eso no es más que una hipocresía. Y de pronto el cristiano dice, ¿sabe que tiene razón? Y termina por allá llorando. Pobrecito yo, es que nadie me quiere.
Bueno, el Espíritu Santo nos edifica, transforma nuestra vida porque nos regenera. Es decir, quita la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa y nos da una nueva naturaleza que es la naturaleza engendrada del Padre. Sí, usted y yo no somos angelitos con aureola, porque tenemos un estuche de carne que a veces nos hace muy malas pasadas, pero nos cambia la conciencia y cuando nos cambia la conciencia empiezan a cambiar los deseos. Sí, al principio tenemos que luchar, porque el deseo de la carne quiere imponerse, pero cuando comenzamos a edificarnos en el conocimiento de Dios y de su palabra, entonces ese deseo por la carne empieza a menguar y ese deseo por conocer a Dios comienza a crecer y es cuando los males se mueren de hambre. Los males se mueren de hambre porque dejamos de alimentarlos. ¿Y por qué no los alimentamos ya? Porque empezamos a alimentarnos de la verdad y entonces la mentira empieza a desfallecer. Es que nos preocupamos demasiado cuando una persona dice mentiras, pero el problema de fondo no es que una persona diga mentiras, es que una persona crea mentiras, porque cuando cree mentiras vive por la mentira y entonces fácilmente vive mintiendo. Entonces el Espíritu Santo nos provee discernimiento para guiarnos a la verdad, para darnos a conocer la verdad, guiarnos a la verdad, y entonces comenzamos a producir frutos, los frutos de sabiduría y de santidad que Dios exige. Y esto a la vez se convierte en un sello que nos garantiza la salvación. Pero el sello no son mis obras, es el Espíritu Santo que está obrando. O sea, el Espíritu Santo dice la Biblia que son las arras del contrato de salvación entre Dios y nosotros. Y cuando nosotros recibimos esas arras es como si nos pusieran un sello, ya les hablé del sello, ¿no? No voy a detenerme en eso. Nos ponen un sello y ese sello dice, ¿de quién es este? ¿De qué calidad es este? Y todo el mundo lo identifica. Y entonces cuando el mundo nos identifica, o el mundo reconoce o nos odia. Porque somos odiados de muchos y reconocidos de muchos. Por eso un cristiano no debe caer en la trampa cuando ve en la red, es que los evangélicos no sé qué, comienzan a hablar pestes. No se ponga a contestar. La decencia jamás peleará con la arrogancia. Jamás. Y nuestro sello es el Espíritu Santo, no las palabras que sigamos. La verdad no necesita que usted la defienda. Usted muestre por su testimonio que ha hecho la verdad en usted, que eso mandará callar a los arrogantes. Y si no lo hace hoy, lo hará en el día del juicio, tristemente. Entonces, esto nos hace producir los frutos, porque nos provee dones para hacer cosas diferentes. Es que si antes producíamos espinos, ahora producimos fruticas ricas. Pero como todavía estamos en un estado de debilidad por nuestra carne, ¿sabe qué hace además el Espíritu Santo? Intercede. Intercede por nosotros. Entonces llega el diablo y dice, sí, ve, quítele lo que tiene y verá cómo va a renegar. Y a lo mejor uno cae en la trampa. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? Padre, acuérdate que Cristo pagó por él. Así que no lo condenes. Levántalo. Y entonces Dios manda una persona que al fin se le olvidó señalarnos y nos tiende la mano. Porque es que el diablo no viene con un demonio con cachos a señalar a nadie. Manda a los mismos de la familia. Los mismos a veces hijos de Dios. Y los manda a que señalen. Pero luego Dios manda a alguien que tiende la mano. Claro, hay una típica palabra del Señor. Vete y no peques más. Nunca nos dice, sigue tranquilo, que yo pagué. Nos dice, vete y no peques más. Pero Señor, es que yo peco. Sí, pero cuando adrede lo haces, eso es rebelión. Pero cuando lo haces porque eres demasiado débil, yo voy a cubrir eso con la sangre de mi Hijo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, es indispensable. Indispensable significa que no se puede dispensar, que no se puede obviar. Es indispensable que vivamos llenos del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos conocer a Dios, conocernos a nosotros a través de su palabra. Entonces, el tercer tema general de la serie es
¿Cómo experimento realmente el poder del Espíritu Santo en mí? ¿Cómo paso de saber acerca del Espíritu Santo? ¿Cómo paso de saber que existe el Espíritu Santo a tener una relación activa y dinámica con Él? Veámoslo. ¿Sabe por qué es urgente? Porque el conocimiento sin aplicación efectiva es inútil, no sirve para nada. Y la idea de Dios no es que seamos solamente sabedores de quién es el Espíritu Santo. La idea de Dios es que dispongamos adecuadamente de su propósito y su poder y disfrutemos su plenitud de nuestra vida. ¿La plenitud de quién? Del Espíritu Santo. ¿El poder de quién? Del Espíritu Santo. Esa es la idea de Dios. Porque Dios sabe que sin su Espíritu Santo estamos perdidos. Antes entonces debemos entender lo que les dije al inicio. Hoy nos vamos como a introducir. Hay que entender que hay dos tipos de cristianos. Dos tipos de cristianos. La Biblia habla de tres tipos de personas, de tres tipos de hombres, refiriéndome genéricamente a hombres. Pero no vamos a hablar de los tipos de hombres, sino de dos tipos de cristianos, porque es que los tres tipos de personas, hay uno que es un impío, hay otro que es un cristiano y hay un tercero que también es cristiano. Entonces vamos a hablar de estos dos tipos de cristianos. Entonces, aclaro, no hablo de salvos y no salvos. Me refiero a dos tipos de creyentes. Y quienes quieran consultar en sus casas, está en la primera carta a los Corintios, finalizando el capítulo 1, el capítulo 2. Allí habla de este tipo de personas. Y es que esos dos tipos de creyentes los identifica la Biblia allí en Corintios como uno carnal y otro espiritual. Uno con el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo contristado, y el otro lleno del Espíritu Santo. Y entenderlo, es decir, entender mi situación, entender si yo soy un cristiano carnal o si soy un cristiano espiritual, me va a aclarar mucho acerca de mi vida espiritual. Me va a dar respuestas a por qué tantas veces mis oraciones como que no pasan del techo. ¿Y por qué tantas veces vemos oraciones con respuestas poderosas? ¿Han visto eso? Que a veces ni siquiera se ha terminado de orar y ya está la respuesta, pero a veces después de 20 años todavía no hay respuesta. O por lo menos no entendemos, porque Dios puede estar allí respondiendo y uno no escucha, uno no entiende, a veces porque no ve, a veces porque no quiere ver. Entonces hablemos del primer tipo de cristiano, que es el cristiano carnal. El cristiano carnal es alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que es salvo, pero no vive plenamente controlado por el Espíritu de Dios. Esta persona carnal, este cristiano carnal, regularmente da rienda suelta a sus antojos naturales y carnales. Por eso nos dice aquí al inicio, os digo, no andéis por la carne. Estoy parafraseando, ¿no? Andad por el Espíritu. Aquí vamos a descubrir si andamos por la carne o no andamos, o andamos por el Espíritu o no andamos por el Espíritu. Entonces, esta persona regularmente da rienda suelta a sus antojos, a sus deseos naturales y carnales. Y esta persona tiene una comunión con Dios que es escasa. Vive su fe no por el sentir sobrenatural de su espiritualidad, sino por esfuerzo personal. Y cuando uno vive por esfuerzo personal, siempre termina cansado. Y cuando termina cansado muy a menudo, se rinde. ¿Le ha pasado? ¿O solo me ha pasado a mí? A más de uno le ha pasado, ¿cierto? Estas personas fallan a menudo y se enfrascan en el desánimo. Entonces esta persona tiene al Espíritu Santo, pero lo ignora. O ignora su obra, ignora su poder y no depende de él. Veamos qué prueba nos da la Biblia sobre este tipo de creyentes. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 3, creo que ahorita dije 1.
y 2 y el 2 y 3. Se me han cruzado los capítulos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo y como a niños malcriados. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Miren, ustedes son hermanos, ustedes son hijos, ustedes son creyentes, pero no son espirituales, son carnales. E insisto en esto porque algunas veces decimos, bueno, si alguien es carnal, entonces va al infierno. Bueno, lo normal es que una persona carnal vaya al infierno, pero resulta que hay hijos de Dios, que siendo hijos de Dios, viven como si caminaran al infierno. Quizás por misericordia de Dios llegan raspando al cielo. Quizás las barrigas les quede doliendo cuando entren allá, ¿cierto? Bueno, digo entren porque no quiero ni meterme yo, ni quiero que se metan ustedes. Pero no somos salvos por las obras. No, pero las obras evidencian si somos o no salvos. Y es muy complicado, o genera muchas dudas ver a alguien creyente en Dios y sin embargo obrando como quien no va al cielo. Y la Biblia dice, estos son carnales. ¿Y sabe por qué es importante salir de allí? Primero, para vivir en paz, para sentirnos realizados. Pero segundo, porque es que humanamente a nosotros nos es imposible saber si ese alguien va al cielo o va al infierno. Lo sabe Dios. Porque es muy complicado ver a alguien que camina como si no fuera hijo de Dios. Tal vez lo vayamos a encontrar con sorpresa en el cielo, pero mejor estemos seguros, porque quien vive carnalmente siendo un hijo de Dios, no vive en paz, porque sus propios espantos lo asustan, pensando si es o no un hijo de Dios. Sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué está diciendo? Parecen hombres naturales, parecen hombres no transformados. Y lo que quiere decir es nada más y nada menos, el Espíritu Santo no gobierna toda su vida. Actúan como los no creyentes. ¿Qué identifica al creyente carnal? Veamos algunas características de ese creyente que es carnal. Primero, es inmaduro espiritualmente. Y Pablo aquí lo llama niño en Cristo, y yo para ser odioso digo niño malcriado. Niño en Cristo, porque no digiere alimento sólido, porque ni siquiera se lo licúan, hay que darle leche. Solo puede tomar leche. Es creyente por años, pero no crece. Se desanima fácilmente. Tiene hoy las mismas luchas de hace 20 años y por favor vaya haciéndose un examen. Tiene hoy las mismas luchas de hace 20 años. Es presa de los mismos pecados hoy que hace años. No asimila la doctrina profunda y su relación con Dios es precaria porque su vida de oración y entendimiento de la palabra es demasiado insípida. No ora con disciplina. Y yo creo que aquí vamos a tener que levantar la mano todos y bajarla luego con calladitos porque no ora con disciplina, ni escudriña la palabra de Dios con disciplina, a diario. Segunda característica de un cristiano carnal, es carnal en sus relaciones. ¿Cómo identificamos que es carnal en sus relaciones? Porque es celoso. Se siente celoso de que alguien haga o no haga, se siente celoso de que alguien diga o no diga, se siente celoso de que alguien prospere o no prospere, porque eso que está teniendo fulano me lo merezco es yo.
Toda persona mezquina que piensa que lo que tienen los demás le corresponde a él, entonces no es más que un carnal. Y eso se entiende en el que no es convertido, pero en un hijo de Dios no se puede entender. Por eso les digo hasta la saciedad, por favor, no salgan a ser parte de las protestas públicas que destruyen las ciudades. Porque cuando uno sale a eso le está diciendo a los demás que lo que usted tiene es mío. Resulta que lo que yo tengo es lo que Dios me ha dado, lo que usted tiene es lo que Dios le ha dado. Y si no tenemos más es porque no estamos capacitados para tener más. Porque no importa dónde hayamos nacido, no importa dónde vivamos, no importa cuál sea el estrato social en el cual nacimos, no importa dónde estemos actualmente. Quien decide si recibimos más o no es Dios. Y no porque Dios sea odioso, sino porque Dios está dando según nosotros hayamos progresado en la capacidad para administrar. ¿Me hago entender? Entonces, este cristiano es celoso, es contencioso, promueve los problemas en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en la sociedad. Mejor dicho, es un problema para todo el mundo. Se resiente por todo. Se enoja por todo. Y aquí no estoy desnudando a nadie, me estoy desnudando a mí mismo, pero los invito también a que se desnuden ustedes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que nos pasa. Este cristiano es problemático, siempre tiene un conflicto con algo o con alguien. Es decir, tiene que tener una pelea casada. Cree tener la razón siempre. Por eso es muy bueno para criticar. Es muy bueno para juzgar. Es muy bueno para armar pelea, para multiplicar chismes. Tiene una lista larga de personas con quienes tiene que mantener distancia por salud mental. ¿Le ha pasado? A mí sí. A mí me pasa que a veces hay personas que no me las quiero encontrar. Ay, es que esa persona me enferma. ¿Sabe por qué me enfermo? Porque estoy débil. La salida no es huir. La salida es fortalecernos. Claro, Dios no se va a enojar si usted huye mientras se puede fortalecer. Porque Dios no lo quiere a usted ni a mí sacrificados. Dios nos quiere fortalecidos. Pero ¿cuál es el deber? Fortalecernos. No podemos vivir huyendo toda la vida. El día que se lo encuentre frente a frente, ¿qué va a hacer? ¿Va a cambiar de calle? Alguien me dijo esta semana, no, es que me encontré al pastor fulano de tal y cambió de calle. Uy, qué oso. Y bien peludo, ¿no? Un panda completo. Tiene una lista de personas con las cuales guarda distancia. Tercera característica de un cristiano carnal. Y yo sé que esto nos ha golpeado a muchos aquí. Vive en derrota continua. Y siempre tiene alguien a quien echar la culpa, pero el problema de esto es el pecado. Es la carnalidad. Quiere vivir bien, pero no puede. Y por eso envidia a quien tiene. Promete cambiar, pero no cumple. Le pasa al que es adicto a alguna cosa. Es decir, adicto al alcohol, adicto a la droga, adicto al mal genio, adicto a la imprudencia, porque a veces somos tan imprudentes, no cumple y vuelve a caer. Su fe afloja y entonces se decepciona de sí mismo. Pero ¿saben una cosa? Luego dice, pero yo no tengo la culpa. La culpa es de la vaca. La culpa es de los demás. Yo sé que algunos entendieron de qué está hablando cuando dije la culpa es de la vaca. La culpa es de los demás. Siempre la culpa es de alguien y no asume la responsabilidad. Y ¿saben una cosa? Les tengo una noticia a este tipo de personas, que aquí no hay ninguno de esos. Fracasará hasta que entienda y acepte que la culpa de sus fracasos no es de los demás, sino suya. Veamos cómo vive su experiencia, Romanos 7:19. ¿Cómo vive la experiencia aquel? Y aquí está hablando uno de los hombres más santos que ha pisado esta tierra, pero mire cómo se describe a sí mismo en sus debilidades. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal
que no quiero. Eso hago. Y para que no me vean débil, entonces le echo la culpa a los demás. Bueno, no le echo la culpa a los demás. Pero nosotros muchas veces sí le echamos la culpa a los demás. Es tan triste cuando alguien no llega al culto, cuando alguien, o si llega, se siente en un extremo porque no puede ver al que esté en el otro extremo y aquí el templo no es tan grande, entonces mejor no voy. No, hermano, no estoy juzgando a nadie. Me estoy desnudando a mí mismo, pero aspiro que algunos de nosotros tengamos la entereza de autodesnudarnos para que mejoremos, para que crezcamos. Cuarto aspecto del cristiano que es carnal, su fruto espiritual es escaso. No refleja el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu resumido que da la Biblia? Amor. Ah, no, pero es que yo sí amo a todo el mundo, pero menos a fulano. Es que ese sí que, perdónenme, se mereció mi odio. Gozo. ¿Cómo va a vivir gozoso si está odiando? Paz. Tampoco tiene paz. Se acuesta, pone la cabeza en la almohada y no se duerme. Paciencia, menos. Cuando salieron a repartir paciencia ya, cuando llegó a la repartición ya se había acabado la fila. Benignidad, no tiene actos bondadosos, no le nace hacer el bien y entonces no hace actos bondadosos. Fe, no, se me acabó la fe, como me dijo una persona hace poco, me quedó grande la vida. Mansedumbre, tampoco conoce eso y menos la templanza, no tiene dominio propio. Es tan manipulable. Manifiesta al contrario lo opuesto. Está lleno de rencor, de amargura, de angustia, de mala intención hacia los demás, de ansiedad, de enojo, de falta de dominio propio en todo. Entonces, le pasa lo que como me pasaba a mí, que yo pasaba y veía una vitrina llena de empanadas y como si todas me dijeran, cómame. Me sonreían esas empanadas. Y no estoy hablando de algo que parece chistoso, pero es cierto. Si uno no tiene control con esas cosas, entonces uno necesita dominio propio. Quinto aspecto del cristiano carnal. No experimenta el poder de Dios en su vida. Es decir, se siente vacío del poder de Dios. Su testimonio personal es flojo. Su servicio al cuerpo de Cristo no quiere hacerlo. Quiere que le hagan todo para que lo hagan sentir bien. Ora, pero no ve respuestas poderosas. Lee la Biblia y no entiende. Es más, hasta le encuentra contradicciones a la Biblia. No es que las tenga, es que el que está ciego las ve. Para eso sí ve. Se siente cansado de servir al Señor. ¿Se identifica alguien con esta descripción? Le tengo una noticia. No se rinda. No se rinda. No está perdido. Si es un cristiano, no está perdido, no va al infierno. Lo que pasa es que vive muy a rastras la fe en esta tierra. Y la idea no es vivir a rastras, es vivir felices, hermanos. Es sentirnos realizados. Es poder decir todos los días cuando nos tomamos un vaso de agua, gracias Señor por este vaso de agua. Perdón, hermano, no lo quiero hacer arrogante, ¿no? Pero este hombre trabaja en la noche. ¿Y sabe por qué trabaja en la noche? Porque si trabaja en el día le quitarían el domingo. Entonces llega aquí a las 7:30 de la mañana, viene de su trabajo, de trabajar toda la noche, y viene aquí a ensayar con la alabanza y canta con ustedes, y ninguno se ha dado cuenta que es que no ha dormido. ¿Saben por qué? Porque el que conoce a Dios siempre encuentra razones para seguirlo. No encuentra razones para devolverse. El que conoce a Dios siempre haya razones para decir gracias, Señor. Pero a veces tenemos razones tan pequeñas para decir, no, es que hoy no, Dios sabe que hoy no. ¿Sabe qué me dice Andrés? Bueno, él no me lo ha dicho textualmente, pero eso me dice a mí. Dios sabe que hoy sí. ¿Cuántos dicen un aleluya? Porque ese es el Dios que debemos seguir. Segundo, ¿cómo es un cristiano lleno del Espíritu? No se preocupe, ya no lo voy a tener otros 40 minutos, no. Porque es más fácil describirlo. Porque es que este no es complicado. Este es el que hace lo que nosotros no somos capaces. Porque este creyente rinde su vida al control del Espíritu Santo. Depende de él,
del Espíritu Santo paso a paso, momento a momento. Obedece cuando oye su voz. Camina en comunión continua con el Espíritu Santo. Y las señales que lo identifican son realmente diferentes a las que ya mencionamos. Primero, el creyente espiritual crece. Crece en todo, hermanos. Bueno, yo quisiera que no me creciera tanto el estómago, ¿no? Cuando me refiero a que crece en todo, me refiero es que crece en su fe, crece en su confianza, crece su autoestima, crece su amabilidad, crece su capacidad para trabajar. El patrón está contento con su trabajo. Ese tipo de cristiano madura, entiende la palabra más profundamente, su oración es ferviente y es poderosa. Cuando él ora, los cielos se abren. Y a veces es como incómodo cuando alguien le dice, venga hermano, a usted que sí lo escucha a Dios, venga, ore por esto. No, Dios no va a escuchar ni al que Dios le abre los cielos, si el que está esperando recibir no abre la puerta. Es que la sanidad que ocurre en el que es sano no es por la fe del que ora, es por la fe del que recibe. ¿Sabían eso? No es que me voy donde fulano de tal que Dios lo usa para milagros. No, no es la fe del que está haciendo el milagro, es la fe del que lo recibe. Porque si no, se va a ir vacío de nuevo. Y el problema cuando uno se va vacío es que cada vez se decepciona más. Goza de un profundo discernimiento espiritual, como que todo lo entiende. ¿Y no les ha pasado que encuentran personas que como que todo lo vuelven fácil? Ay, a veces somos tan dados a complicar las cosas. Pero es que hermano, ese versículo no sé, no lo entiendo, me rompe la cabeza y no lo entiendo. Es muy sencillo. Es que me parece que la Biblia se contradice. No, el que se contradice es uno. El que vive una vida contradictoria es uno. Hebreos 5:14. Aquí vamos a ver cómo describe la palabra de Dios a un cristiano espiritual. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado. Ya lo tenemos allí. Hebreos 5:14. ¿Lo puse mal? Sí. Creí que, como vi que no me están siguiendo, creí que lo había puesto mal. El alimento espiritual es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque a veces nosotros comemos o no comemos, bebemos o no bebemos es por nuestros caprichos, pero debemos hacerlo es por el discernimiento que tenemos. ¿De acuerdo? Cuando lo hacemos por discernimiento, somos llenos, hermanos. Porque no solamente nos llena el estómago, nos llena la satisfacción de haber hecho el bien. Entonces, número 2 del cristiano espiritual, desarrolla relaciones saludables. El cristiano espiritual ama genuinamente a los demás. Perdona rápidamente. Claro, se ofende alguna vez. Porque alguien me va a decir, pero el apóstol Pablo se ofendió con Juan Marcos y se ofendió con fulano. Sí, pero ¿cuánto duró bravo? Pero es muy triste que uno dure toda su vida odiando a alguien, hermanos. O es muy triste que uno dure todo un día odiando a alguien. Perdona rápidamente, sirve al Señor y a los demás con entrega sacrificial. Trabaja por la unidad, edifica, no destruye. Número 3, el cristiano espiritual tiene una vida victoriosa sobre el pecado. No es perfecto, no. Peca también, pero no vive en pecado. No vive en derrota por el pecado. Ya no es esclavo del pecado. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjese que no es uno el que se libra, es el Espíritu Santo el que lo libra. Porque la ley del Espíritu de vida, ¿quién es el Espíritu de vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha librado de la ley del pecado. ¿Y cuál es la ley del pecado? La esclavitud hacia el mal. Y entonces la ley del Sinaí decía, está condenado.
Y hay muchos cristianos hoy luchando con la ley del Sinaí para ver si se justifican. Qué arrogantes son. No pierda su tiempo. Usted no puede librarse, pero el Espíritu Santo lo quiere hacer libre. Amén. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Él controla nuestra vida. Tenemos el poder que antes no teníamos de rechazar la tentación y no caer fácilmente en ella. Vencemos hábitos que antes nos dominaban. Experimentamos la libertad que el Señor promete al conocer la verdad. Número 4, el cristiano espiritual, busque Gálatas 5, 22 y 23, allí está el resumen, tiene fruto evidente. Mas el fruto del Espíritu es que, ya lo mencioné arriba, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas, nadie nos va a condenar. Y si nos señalan, a nosotros nos resbala. Y no por arrogancia, sino porque no hay por dónde. No hay por dónde condenarnos. Pero como dice mi esposa, a veces damos tanta papaya. Sí. ¿Y sabe por qué? Porque nos dejamos seducir de las baratijas. La gente nos ve diferentes, la familia lo sabe, la sociedad lo siente. Pero conocí en Bucaramanga, recién que llegamos con mi esposa a refundar la iglesia que estaba allí cerrándose, un hombre que era un muy buen cantante, cantaba hermoso, pero se jactaba de que los vecinos eran todos enemigos suyos, porque no lo soportaban a él que era cristiano. No, hermanos, cuando uno no lo soportan los vecinos es que uno es el tumor allí. Porque la arrogancia religiosa es peor que estar perdido. Porque o eres frío o eres caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y la sociedad lo sabe y lo vomita uno. No es sino que uno se vuelva crecido y verá que enseguida lo mandan. Váyase al estrato entonces. Y vaya, póngase en otro estrato donde no corresponde y verá cuánto cuesta sostener un estatus. Número 5. El cristiano espiritual experimenta poder espiritual. Entonces su testimonio impacta a otros. Cuando ora suceden cosas, y cosas maravillosas. Y si sirve, ve resultados, porque impacta a las personas. Tiene dones espirituales activos. Dios es evidente en su vida. Surge entonces una pregunta obligada. ¿Es usted un cristiano carnal o goza de la dicha de ser un cristiano espiritual? Porque estoy hablando aquí a cristianos, ¿cierto? Pero la pregunta es para usted, para que se la responda allí. Y por favor, seamos honestos. No tiene sentido tratar de mentir porque nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Podemos engañar a los demás. A Dios nadie lo engaña. Y los demás, en todo caso, ven. Y uno escucha muchas veces que dice, eso que está diciendo no se lo cree ni él mismo. ¿Sabe por qué? Porque ya nos descubrieron el punto débil. Aunque procuremos taparlas, aunque le echemos pintura blanca al sepulcro, sigue siendo negro por dentro. Nuestra vida revela quiénes somos. Y cada uno sabemos la respuesta sobre quiénes somos en la fe. Cada uno de ustedes, yo sé quién soy en la fe y usted sabe también quién es en la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos describe. Y frente a la verdad de la Biblia no hay excusa. Lo único que debe haber es una respuesta. Una respuesta, estoy hablando de un sí a lo que Dios pide. Porque si vivimos en la carne, necesitamos cambiar de acera, hermanos. No cambiamos de acera cuando vemos al que no nos queremos encontrar. Necesitamos nosotros cambiar de acera para que no tengamos que salir huyendo de todo y de todos. Necesitamos pasar de una vida guiada por nuestras pasiones a una vida gobernada por el Espíritu Santo. Es dejar de vivir la fe en nuestras fuerzas para vivir la vida en el poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo experimentamos el poder de Dios en nuestra vida? Ya les dije que ese es el tema del próximo domingo, así que no se lo pierda. Y a cuantas personas echó de menos hoy, dígale, mire que ese pastor no es que predique tan bueno, pero nos dijo la verdad en la cara. Entonces, tráigase otra persona, no la deje fallar. ¿Para qué? Para que seamos edificados, para que seamos formados.
porque yo necesito ser formado y estoy completamente convencido que ustedes también. ¿Sabe por qué? Porque todavía no podemos decir que tenemos la imagen de Cristo viva en nosotros como Dios manda. Amén. Pongámonos de pie un momento. Oremos. ¿Qué tal si ora conmigo? Cierre sus ojos, por favor. Si esta mañana alguien que está aquí siente como yo que necesitamos ser espirituales, levante su mano. Ahora yo le pido a quienes están aquí también con nosotros que levante su mano para acompañarnos a nosotros. Y ahora diga conmigo: Señor, yo necesito ser lleno de tu Espíritu, porque reconozco que la imagen de Cristo no se ve en mí como debiera verse. Necesito aprender a vivir por la fe que obra tu Espíritu Santo en la vida de un creyente espiritual. Quiero aprender a obedecer tu voz como tú mandas, como sea suficiente para que mis obras sean reconocidas como justas. Aunque el justo es uno, el que pagó por mí. Recíbeme, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuántos decimos? Amén. Dios les bendiga.